innovación y la invención van a definir una nueva era de prosperidad y maravillas tecnológicas. Un invento cambiará el mundo, junto con la mayor revolución de las comunicaciones. Y mientras las viejas amenazas desaparecen, otras nuevas pondrán a prueba al país como nunca antes. Son pioneros y colonizadores. Luchan por la libertad. Convierten sus sueños en realidad. Sus luchas se convertirían en una nación. América, la historia de Estados Unidos. El siglo XXI. Corre la década de los 70. Estados Unidos está embarcado en un enfrentamiento global con otra superpotencia, la Unión Soviética. Es la Guerra Fría. El comunismo y el capitalismo chocan en una batalla ideológica por la supremacía. Para muchos es una época de miedo, incertidumbre y pesadillas nucleares. Hacia el final de la Guerra Fría, los países rivales acumulan potencia nuclear suficiente para crear más de 1 millón de Hiroshimas. Pero la Guerra Fría tiene otro campo de batalla: la carrera espacial. Y cuando Estados Unidos la gana poniendo al hombre en la Luna, alcanza la mayoría de edad una tecnología que definiría la época: la televisión. 185 millones de norteamericanos están sentados frente a sus televisores. Al volver a ver esas imágenes ahora, nos maravillamos de su nitidez. Al fin y al cabo, aquello era en directo desde la Luna. Era el último grito en tecnología y nos maravilló a todos. En 1940 había unos pocos miles de televisores en todo el país. En 1970 hay más de 60 millones. La televisión tendrá un papel decisivo en la forja de una nueva era. Norteamérica siempre ha intentado adoptar nuevas tecnologías. La televisión, como la conocemos hoy, estaba considerada una locura. Imaginemos poder mandarse imágenes en movimiento a cualquier parte del país. Pero Estados Unidos se construye sobre la innovación tecnológica y la invención. Desde los barcos de vapor y los revólveres, hasta automóviles para todos. Es un continente conquistado mediante la tecnología. Pero a lo largo de la historia de la nación, la tecnología de las comunicaciones ha tenido un papel decisivo. 1865. El telégrafo ayuda a que el presidente Abraham Lincoln gane la guerra para el norte. Prácticamente ve y puede estar al mando de cada batalla. David Sarnoff, el mayor experto en comunicaciones de Eisenhower, ayuda a desarrollar la televisión en Estados Unidos. En 1950, Sarnoff crea una de las mayores cadenas de televisión del mundo. Puede que la televisión sea una nueva forma de entretenimiento, pero también el instrumento de comunicación más poderoso que existe. Sarnoff se dio cuenta de que tendría un poder impresionante, y sabía que todo poder impresionante conlleva igual responsabilidad. En 1970, el público norteamericano ve más televisión que cualquier otra nación de la Tierra. Más de 5 horas al día por cada hombre, mujer y niño. Hay más programas informativos que en cualquier otro país del mundo. Más del 70% de la población adulta ve las noticias en televisión cada noche. Y cuando se transmite en directo la llegada del hombre a la Luna, no solo es un éxito tecnológico, es una victoria simbólica en la Guerra Fría. Pero hay una guerra real más cercana a las vidas de los norteamericanos. Vietnam. Un encarnizado conflicto en el sureste asiático. Estados Unidos teme que el comunismo se extienda por la región y quiere frenar su influencia. Pero el ejército estadounidense y toda su tecnología se topan con la decidida acción de la guerrilla. Y en esa guerra combaten cientos de miles de jóvenes llamados a filas. Les pedimos demasiado a nuestros jóvenes de 18 años. Tuvieron que ir a una tierra extranjera, a la selva nada menos, y luchar contra la guerrilla en su hogar, en su terreno. Y no le gustaba nada el ejército invasor.
La generación que está combatiendo en Vietnam es la del Baby Boom, la generación más numerosa que ha tenido el país. En los 15 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial nacieron más de 50 millones de norteamericanos. Esa enorme generación es diferente a todas las que la han precedido, y su influencia y actitud hacia la sociedad están destinadas a cambiar el rostro de la nación. Los años 60 fueron inevitables. La generación más grande volvió a casa con una idea concreta de cómo debía ser la vida. Y estaban tan ocupados volviendo a rehacer sus vidas de un modo tradicional que no prestaron atención a las nuevas sensibilidades de sus hijos. En cierto modo, Estados Unidos se reinventa a sí mismo cada 10 o 15 años. Y esa reinvención siempre es temida por las generaciones anteriores. Agosto de 1969, norte del estado de Nueva York, Woodstock. Un fin de semana de conciertos para más de 100.000 personas, al que asisten casi medio millón de nacidos en el Baby Boom. Y más de 1 millón intentan entrar. Es el festival de música más grande del mundo y se vierte en la presentación en sociedad de esa generación. Una señal para que el país dé el cambio generacional está en marcha. Pasamos de una sociedad que casi nunca hablaba, que era correcta y hasta algo repipi. Y de repente teníamos Woodstock, teníamos el movimiento hippie, teníamos el amor libre. La generación del Baby Boom tuvo un impacto tremendo en cómo se veía el mundo, en cómo se veía la sociedad. Pero esa generación no se rebela solo contra los valores de sus padres. La gente empezó a intentar influir desde la calle en los niveles más altos de la política exterior. Los nacidos en el Baby Boom quieren que acabe la guerra de Vietnam y llevan sus protestas a la calle. La disposición para alzarse en defensa de lo que crees en manifestaciones masivas es algo muy norteamericano. En la guerra de Vietnam, la gente no quería morir por algo en lo que no creía. La protesta está en lo más profundo del carácter norteamericano. Los primeros colonos contra el viejo mundo y la persecución religiosa. Las colonias contra los británicos y sus impuestos. Frederick Douglass y Harriet Tubman contra la esclavitud. 1970. Hay miles de manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Universidad Estatal de Kent, Ohio. Se ordena a la Guardia Nacional controlar las protestas de 500 estudiantes. La televisión está presente. Los disparos matan a 4 estudiantes. Creo que aquello caló muy hondo en muchos norteamericanos. Ver en su televisor a aquella masa de gente tan apasionada, aquellas imágenes. Estados Unidos es un país muy visual. Y como la de Vietnam es la primera guerra televisada, los combates y las listas de víctimas son noticia diaria. La televisión lleva la realidad de la guerra a las salas de estar de la nación. Igual que 100 años antes, cuando las fotografías de la guerra civil revelaron el verdadero horror de la guerra, ahora las imágenes de los telediarios empiezan a trastornar a la nación. Habíamos perdido a más de 50.000 soldados y había muchos más heridos. La mayoría de los norteamericanos se dieron cuenta de que Vietnam era una causa perdida. Se lanzaron más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Y se gastaron centenares de miles de millones de dólares. Pero lo que recuerda a la mayoría de los norteamericanos son las imágenes que veían en sus televisores. Ver a la gente en Saigón colgarse de los helicópteros mientras nosotros nos íbamos. Aquella era una noción totalmente antiamericana. Por fin, en 1975 acaba la guerra de Vietnam. En muchos sentidos, el movimiento antiguerra de las calles fue lo que dio forma a nuestra historia de Vietnam y hasta cierto punto a la experiencia de la guerra. Para muchos de los nacidos en el Baby Boom, las protestas y rebeliones de los 70 tenían un objetivo más amplio:
crear un modo de vida totalmente nuevo. Uno podía rebelarse contra sus padres y contra la sociedad y crear su propia utopía. Era un ideal muy de los 60. Crear una tierra donde uno pueda vivir su propio sueño forma parte del carácter norteamericano. La razón que impulsa a venir a los primeros colonos y que lleva a los pioneros mormones hacia el oeste. La generación del baby boom no busca una nueva tierra. Quieren cambiar la sociedad norteamericana, convertirla en un lugar más justo. Con la llegada de los años 70, el activismo negro, el derecho a la tierra de los nativos indios, los derechos de los homosexuales, la ecología y el feminismo irrumpen en la agenda y en las calles. La generación del baby boom cambió a Norteamérica. El movimiento por la igualdad de las mujeres en el trabajo provino sin duda de eso. Fue un momento importante en la historia del país. Les dio mucha confianza a las mujeres norteamericanas. La libertad es la libertad. Los hombres y las mujeres son creados iguales. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. En 1974, el presidente Nixon se ve involucrado en el allanamiento y la escucha ilegal de la sede central de sus rivales políticos. Y es acusado de encubrir el delito. El Congreso inicia el proceso de acusación y se retransmite en directo por televisión. Los más altos cargos del país se someten a interrogatorios ante millones de personas. La administración Nixon lucha con la era de la televisión y pierde. Ya había habido escándalos en la historia estadounidense, pero ninguno se había desarrollado en televisión. Y con la inmediatez del escándalo Watergate. Lo que se reveló con el escándalo Watergate fue un nivel de corrupción interna, un nivel de engaño y una violación real de la democracia norteamericana hasta tal punto que ni siquiera los más críticos con el gobierno habían imaginado. Fue la gota que colmó el vaso para que muchos ciudadanos perdieran la confianza en su propia sociedad. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Es el único presidente que dimite de su cargo. Su alocución es seguida en directo por el 85% de los hogares estadounidenses. La libertad de prensa y la televisión muestra su verdadero poder. El poder del Watergate vino a decir que se necesitaba una prensa libre, porque hay algunas cosas que no sabríamos si no tuviéramos esa prensa libre. Mientras la televisión evidencia la caída de un presidente y lleva a Estados Unidos a la crisis, otros aprenderán a utilizar esa nueva tecnología para reconstruir la confianza del país y marcar el comienzo de una nueva era. Al inicio de la década de los 80, la nación está herida. La crisis del petróleo en Oriente Próximo, los rehenes en Irán. Las encuestas muestran que solo el 22% de los ciudadanos confían en el gobierno. El desempleo y la inflación alcanzan su nivel más alto desde la Gran Depresión. Estados Unidos ya había vivido crisis económicas. En los años 30, Roosevelt intentó sacar al país de la Gran Depresión con el gasto gubernamental y nuevas iniciativas. Pero también aprovechó el poder de un nuevo medio, la radio, para hablar directamente a la nación. Roosevelt tenía esa misteriosa capacidad para hablar por la radio de un modo que no solo movía a la atención, sino al afecto de millones y millones de compatriotas. Ahora, medio siglo después, un nuevo presidente utiliza la televisión para intentar restaurar la confianza de la nación. How can we not believe in the greatness of America? How can we not do what is right and needed to preserve this last best hope of man on earth? Su apodo era Gran Comunicador. Era capaz de expresarse de un modo que mucha gente aceptaba como norteamericano por naturaleza. Los norteamericanos querían creer que su país era bueno y fuerte. Y Reagan les hablaba en un tono que decía, sí, lo somos. My fellow citizens, I'd like to speak to you tonight about our future, about a great historic effort to give the words freedom, fairness, and hope new meaning and power for every man and woman in America. Specifically, I want to talk about taxes.
Los 80 parecían una nueva era de prosperidad económica para Estados Unidos. Las bajas tasas de interés y los créditos fáciles dieron lugar a un boom en los negocios. A lo largo de la década, las operaciones en los mercados de Wall Street batieron récords y el índice Dow Jones creció más del 200%. En los 80, 100.000 norteamericanos se hacían millonarios cada año. Ya se habían vivido épocas prósperas. La fiebre del petróleo dio lugar a una gasolina más barata y a la construcción masiva de coches. Y el acero barato propició el boom de la construcción y las nuevas ciudades. Ahora, en los años 80, los créditos baratos facilitan el boom consumista. La tarjeta de crédito es el símbolo de la década. Se inventó en 1958, cuando era solo para los ricos, pero ahora está democratizada. En 1989, hay más norteamericanos con tarjeta que votantes en las elecciones. Los 80 ven como la deuda de los titulares de las tarjetas se multiplica por 5. A finales de la década, los norteamericanos gastan casi $250 billones con sus tarjetas de crédito cada año. Durante los 80, el número de centros comerciales superó al de institutos. Hubo un 78% de aumento en restaurantes de comida rápida, y el gasto en ellos se duplicó más de $250.000 millones en una década. Durante esta década nos hicimos más materialistas de lo que nunca habíamos sido. El consumismo era descontrolado. Pero lo que de verdad querían los consumidores era tecnología. Los últimos electrodomésticos. La última tecnología para el entretenimiento. En 1980 había unos 2 millones de vídeos en las casas. En 1990 había más de 63 millones. De unos pocos miles de móviles en 1980 se pasa a más de 5 millones al final de la década. Mi primera navaja, mi primera bici, mi primer coche. Ahora es mi primer móvil, mi primer portátil. Todo eso son como insignias para ir consiguiendo el control de tu mundo. Por ser capaz de vivir mejor, porque tienes una herramienta mejor y la habilidad para utilizarla. Es algo que atrae mucho a la mentalidad norteamericana. Pero muchos de esos avances en la tecnología del consumidor se están desarrollando a partir de la mayor fuente de derroche de dinero, la carrera espacial. La Guerra Fría con la Unión Soviética sigue siendo fuerte, librándose por todo el globo y hasta la última frontera. Cuando acabó la Guerra Fría se habían invertido $7 billones, colocando a Norteamérica por delante de su rival comunista. El resultado fue una de las naves más sofisticadas y audaces jamás construida, el transbordador espacial. El transbordador espacial fue una idea buenísima, una elegante nave más eficiente y más económica, porque podía despegar y aterrizar y era reutilizable. El transbordador se suma al boom consumista de Norteamérica. Una de sus funciones primarias es lanzar satélites de comunicación, ayudando a expandir el apetito siempre creciente del país por el entretenimiento, las comunicaciones, los teléfonos y los GPS. Y la tecnología que va en el transportador también está en la Tierra. Los teléfonos móviles, la depuración de agua, el tren de aterrizaje de los aviones, equipos de extinción de incendios, herramientas eléctricas sin cable, tecnología médica e incluso ropa de esquí. Todos se benefician del programa del transbordador. Para muchos, simboliza la historia norteamericana. Es algo que tiende a cumplirse por sí mismo. Si trabajamos por un futuro mejor, conseguiremos un futuro mejor. Cuando hablamos del espíritu de frontera, no se trata de éxito o fracaso. Es solo un crecimiento continuo que es muy inspirador. Pero la fe de la nación en la tecnología está a punto de recibir un duro golpe. El transbordador inicia una nueva era para Norteamérica. La tecnología de la era espacial está impulsando al país. La nación se construyó mediante la innovación. Las nuevas tecnologías crearon progreso, riqueza y expansión. Con la mejora de las hachas, los bosques se talaron más rápidamente. La nueva tecnología militar ganó guerras.
Y creó naciones. A lo largo de toda nuestra historia, cada una de esas tecnologías ha sido transformadora, pues ha cambiado la economía, ha cambiado las vidas y los patrones de asentamiento. Hicieron falta empresarios como Andrew Carnegie. Engrandeció las nuevas técnicas de producción del acero para producir enormes cantidades de materiales que construirían las grandes ciudades norteamericanas. Y también genios de la ingeniería, como Mulholland. Su acueducto de 360 kilómetros de Los Ángeles permitió que una ciudad creciera en el desierto. Pero a menudo el progreso tiene un coste humano. 1825. La construcción del canal de Erie para conectar los grandes lagos con la ciudad de Nueva York se cobra casi 1000 vidas. 1865. El ferrocarril transcontinental, casi 2000. Al inicio del siglo XX, 2 de cada 5 hombres morían o se quedaban inválidos, construyendo los rascacielos de las nuevas ciudades de Estados Unidos. 3, 2, 1, and liftoff. Ahora el transbordador espacial es la cumbre de una nueva era de la tecnología norteamericana. 1986 será el año de más trabajo para la flota. La tripulación del transbordador espacial Challenger es escogida para representar la diversidad de la Norteamérica moderna, diferentes razas, orígenes y profesiones. La idea siempre fue intentar abrir el programa espacial a más gente y no solo a los astronautas altamente preparados. El sueño de los vuelos espaciales está llegando a los norteamericanos de a pie. El transbordador se ve como una ruta fácil y segura hacia la última frontera. Pero el 28 de enero de 1986, solo 73 segundos después del despegue, el Challenger estalla en directo en la televisión nacional. Se vio cómo el público tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaban viendo, porque era muy difícil de interpretar. Mueren 7 personas. De repente nos dijimos, ¿cómo ha podido pasar eso? La NASA y Estados Unidos somos los mejores del mundo en esto. ¿Qué ha pasado? Fue como un golpe en el estómago de la nación. Habíamos fallado otras veces, pero la prueba decisiva viene después, cuando te das cuenta y aceptas el hecho de que has fallado. ¿Te arrastras hasta un rincón y nunca vuelves a hacer nada? ¿O vuelves a levantarte, te quitas el polvo y sigues adelante? Solo 3 años después del Challenger, acaba la Guerra Fría y también la carrera espacial. Mientras una generación había soñado con su futuro en el espacio exterior, la siguiente crearía el suyo en una nueva frontera, el ciberespacio. Se dio rienda suelta a las ideas emprendedoras. Y ese es realmente el espíritu norteamericano. El modo de comprender cómo sacar el máximo provecho a algo que está ahí. En 1873, un granjero de Illinois llamado Joseph Glidden inventa en la mesa de su cocina algo que cambiaría el rostro de Norteamérica: el alambre de espino. En los 10 años siguientes, más de 800.000 kilómetros de alambre de espino parcelan más de 400 millones de hectáreas del Medio Oeste, convirtiendo las grandes praderas en la panera de Estados Unidos. 1879. Thomas Edison inventa la bombilla eléctrica que después generaría más de 1000 patentes. Pero también crea la primera red eléctrica comercial. En 2 años monta 5000 centrales eléctricas y en los 5 siguientes crea 127.000 más. Luz y energía eléctrica para toda la nación. Somos una nación de emprendedores. Tenemos un espíritu emprendedor increíble. Pero un invento del siglo XIX introduciría una idea que daría forma a nuestro mundo del siglo XXI.
En 1850 los telares de las fábricas de tejidos de algodón son automatizados con tarjetas perforadas. Los orificios de las tarjetas le dan las instrucciones al telar para utilizar hilos de diferente color. Quita uno y pone otro. Es el código binario y la clave para la revolución de los ordenadores del futuro. Al principio el ordenador no pareció una revolución. En los 40 un ordenador sencillo con la potencia de un PC básico de hoy podía tener el tamaño de un autobús y necesitaba la misma cantidad de energía que una ciudad pequeña. Mucha gente pensó que se venderían muy pocos ordenadores, pero entonces empezaron a revelar su poder. En los 60 los ordenadores se emplean en las universidades para hacer unos cálculos que antes eran impensables. Y a partir de los 70 las empresas los utilizan para reemplazar a miles de empleados. El gasto de la Guerra Fría financia el desarrollo de la informática, ayudando a empresas como IBM a convertirse en compañías enormes. Pero no serán las empresas ni el gobierno quienes creen la revolución informática. 1976, un garaje en el norte de California. Dos aficionados a la informática, Steve Jobs y Steve Wozniak, crean el primer ordenador personal del mundo. Fueron los verdaderos pioneros de la revolución digital. Construían ordenadores para ellos mismos, para gente normal como ellos. No eran muy ricos, no trabajaban para ninguna gran organización, solo estaban jugueteando. Pronto los competidores sacan sus propias máquinas. Pero cuando IBM lanza su PC, se acabó el juego. Los ordenadores están cambiando rápidamente. Después vino el ratón y los dibujos en la pantalla. De ese tipo de competencia es de donde viene la innovación. El Apple II de 1980 tiene más potencia informática que la utilizada en todo el programa Apolo de llegada a la Luna. Los ordenadores personales se hacen cada vez más potentes y populares. En 1980 solo había unos 500.000 PCs. En 1990 hay casi más de 67 millones. Ese año solo las ventas de Microsoft llegan a los 1.000 millones de dólares. Pero el verdadero poder de los ordenadores aún está por alcanzar. La revolución solo culminará cuando empiecen a hablar entre ellos. En 1969 comienza una revolución de las comunicaciones. 4 ordenadores empiezan a hablar entre ellos mediante una línea telefónica. Es el nacimiento de Internet. En cierto sentido está en el ADN del país lanzarse sobre cualquier tipo de tecnología de comunicaciones disponible, porque fue muy importante para nuestros antepasados a la hora de construir esta enorme nación. Hacia mediados del siglo XIX, las enormes distancias del continente se reducen cuando los caballos y las carretas dan paso al ferrocarril. Junto con el ferrocarril se extiende el telégrafo, el Internet de la época. Los mensajes que antes tardaban días e incluso meses en llegar a su destino, ahora viajan por cable al pulsar un botón. Un empleado del ferrocarril del Medio Oeste tiene una visión de cómo el telégrafo y los trenes pueden revolucionar el modo de hacer negocios. Para 1900, el catálogo Sears ha transformado el modo de comprar y vender de los norteamericanos. Un siglo después, Internet lleva esa revolución un paso más allá. En 2005, casi 200 millones de casas tienen ordenadores y acceso a Internet. Y en 2009, las ventas online de artículos alcanzan los 5.000 millones de dólares. Uno se da cuenta de que el poder de esa conectividad es imparable, abrumador, increíble y a veces hasta da miedo. El primer email se envió en 1969. En el año 2009 se cursaron 90 billones por todo el mundo, 247.000 millones cada día.
Ese espíritu de libertad y de transparencia ha sido una parte fundamental de Internet. Esa especie de idea básica de que todo el mundo debería poder participar en este nuevo medio. Es algo muy acorde con el espíritu norteamericano, esa idea de que todo el mundo debería tener acceso al conocimiento. Y en la California de los 90, el boom de Internet provoca una segunda fiebre del oro. La mentalidad de la fiebre del oro seguía existiendo más de un siglo después, cuando se creó Silicon Valley. Y el secreto de Silicon Valley es que la gente estaba dispuesta a asumir grandes riesgos. En 10 años se establecen 30.000 nuevas compañías de alta tecnología. Silicon Valley crea casi 1 millón de puestos de trabajo en los 90. Inversiones de capital riesgo inyectan más de 121.000 millones de dólares en las empresas de alta tecnología en 1998. Pero no todos los empresarios.com hicieron fortuna. En la cultura de Silicon Valley es genial si tienes una brillante idea, la pruebas y no sale bien. La gente lo acepta. Tranquilo, sabemos que no todas funcionan, pero has hecho un buen trabajo y seguramente tendrás otra oportunidad. En marzo de 2000 estalló la burbuja de las .com, pero el mundo se había transformado. Aunque la gente no consiguió el dinero porque pensaba ganar, todo el mundo estaba conectado. El país entero estaba conectado y adoptó esa nueva tecnología mucho más rápido que si no hubiera existido el boom de Internet. Así que igual que la fiebre del oro inventó California, creo que los días del boom de Internet no crearon muchas fortunas, pero sí que conectaron al país de un modo muy transformador. Pero cuando la superautopista de la información llega a la mayoría de edad, Norteamérica se despierta con una nueva y aterradora amenaza. Apareció literal y metafóricamente de la nada. Nadie lo vio venir. Fue el día más negro de la historia norteamericana, sin duda alguna. Alguien me dijo, general, tiene que encender la televisión. Lo hice y vi junto al resto del mundo cómo el segundo avión impactaba en la otra torre. La mañana del 11 de septiembre de 2001, 2 aviones de pasajeros, secuestrados por terroristas vinculados a Al Qaeda, impactan contra las torres del World Trade Center de Nueva York. Cuando ocurrió y por fin me di cuenta de lo horrible que era, porque me costó un poco entenderlo. Me di cuenta de que era el peor ataque de nuestra historia. Recuerdo que pensé, bueno, el mundo va a cambiar. No sé cómo, pero el mundo va a cambiar. 34 minutos después, un tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, impacta en el Pentágono. A las 10:03, un cuarto avión dirigido supuestamente al Capitolio o la Casa Blanca cae cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros se enfrentaran a los secuestradores. Estábamos aturdidos, estábamos helados. Y sé que esa misma sensación de impotencia y desesperanza que sentimos en mi comunidad se repitió en todo el país, de costa a costa. Vimos cómo se desarrollaban los incendios. Era horrible. Pero casi nadie, prácticamente nadie, tenía ni idea de que la integridad de las torres estaba en peligro. A las 10:28, la torre norte del World Trade Center cae también. Había una cola enorme de ambulancias en la avenida Westside. Era inmensa. Pero nadie llamó a las ambulancias. Nadie vino. Y entonces empecé a darme cuenta. Dios mío, no hay supervivientes.
Los atentados del 11S se cobraron casi 3.000 vidas en Nueva York, Pensilvania y Washington, D.C. La gente caminaba por la Sexta Avenida totalmente aturdida, cubierta de polvo blanco, porque las torres se habían desplomado a su alrededor. La gente llama al 11S el Pearl Harbor de nuestra generación. Fue un ataque de un enemigo que nadie vio venir. Fue devastador. Aquello se vio como una declaración de guerra de Al Qaeda y extremistas internacionales en territorio estadounidense. Pero el peor ataque en suelo norteamericano sirvió para estimular a la nación. Creo que los terroristas nos atacaron por dos razones. Para matar a mucha gente y para matar nuestro espíritu. Y mataron a mucha gente, pero no acabaron con nuestro espíritu. La gente mostró una actitud muy valiente a la hora de afrontarlo, y creo que los terroristas no esperaban eso. La creencia en la libertad y el valor que puede darle a uno vencieron a la capacidad de los terroristas de intentar destruir el espíritu del país. Era muy extraño estar en Nueva York después del 11S, porque estaba muy silenciosa. La gente entraba en el metro y nadie hablaba. Todos eran muy educados. Se apartaban para que subieras, te cedían el asiento, pero nadie hablaba. Era muy extraño. Fue casi como si se dieran cuenta de lo frágiles que éramos todos. A pesar de lo que pasó y del horror y la pérdida, fue bastante asombroso cómo se recuperaron los norteamericanos y cómo volvieron a Nueva York. Norteamérica volvió a Nueva York y ayudó a Nueva York. Se gastó dinero en Nueva York y visitó Nueva York. Fuimos capaces de hacer algo de modo muy rápido y expeditivo. Seguimos adelante después de la tragedia del World Trade Center. Y haberlo hecho tan rápido es asombroso. Vivimos el peor ataque de la historia del país en aquel extremo de la isla y 10 años después vuelves allí y está lleno de gente. Hay más gente que nunca en ese barrio. Muchas familias se han mudado allí. Los jardines que hay justo al lado de donde impactaron los aviones están llenos de niños. Así que existe esa sensación de sí, lo hicisteis, de acuerdo. Podéis estrellar aviones contra nuestros edificios, pero vamos a volver a construir una nueva vida para nosotros ahí. La nación se rehizo y miró hacia el futuro. Hace 400 años, unos aventureros cruzaron un océano y comenzaron un experimento que se convertiría en Estados Unidos. Ahorraron todos los peniques que pudieron para poder hacer un peligroso viaje a Estados Unidos. Para ir a un país donde no había nada, donde tuvieron que hacérselo todo, construirlo todo. Norteamérica nació de la adversidad. Está en nuestro ADN. Al comienzo de un nuevo milenio, el experimento norteamericano sigue en marcha. Este es un país inacabado. Aún no estamos totalmente terminados y establecidos. Aún estamos descubriendo nuevos espacios y seguimos incorporando a gente nueva que siguen transformando el ADN de nuestra sociedad. La última década del siglo XX dio la bienvenida al país a casi 10 millones de nuevos norteamericanos, más que en cualquier otra de la historia del país. Creo que los héroes olvidados empezaron con las primeras personas que tuvieron el valor necesario para meterse en aquellos diminutos barcos de madera de 1607 y siguen hasta hoy. Yo siempre le digo a la gente que si recorren la parada de taxis del Aeropuerto Nacional y hacen una lista con la procedencia de la gente, se darán cuenta de que el espíritu de inmigración y de un futuro mejor aún no ha desaparecido. En 2007, 1 de cada 8 norteamericanos había nacido en el extranjero. Mi madre es cubana, mi padre australiano, mi madre es negra y mi padre blanco. Pero el país es este crisol. Soy una latina de color con pecas. Y así es Norteamérica. Estamos en este crisol y siempre hemos estado. Somos el lugar a donde viene la gente desesperada, porque sabe que aquí puede escribir su historia, puede ser cualquier cosa. Cada sociedad del pasado creó enormes innovaciones y civilizaciones.
y de repente las tenemos todas aquí. No se trata de una sola filosofía, sino muchas filosofías, lo que lo convierte en un país muy creativo. En los últimos 20 años, 2/3 de los nuevos inmigrantes han llegado de América Latina y Asia. Creo que la teoría de que puede ser cualquier cosa en Norteamérica no es una teoría. Es la verdad. Es una verdad básica que puede verse en la historia de cada inmigrante. Eso ha sido siempre Norteamérica. Uno viene de cualquier parte del mundo a un lugar donde puede seguir adelante con el sudor de su frente, con el trabajo duro y conseguir una vida mejor que en cualquier otra parte. Así que para mí el experimento de la inmigración no acabará nunca porque es lo que nos define como nación. Creo que los norteamericanos son un grupo de almas y seres increíbles que creen que estamos todos juntos en esto. Este es un país donde uno puede correr riesgos, donde está permitido intentar cualquier cosa para conseguir el éxito, y el fracaso siempre está ahí. Y para intentar algo y vencer al fracaso hay que ser valiente. Hay una enorme actitud de que todo es posible en Estados Unidos. Creo que Norteamérica es la tierra de las oportunidades, porque no había reglas establecidas. Nosotros las fuimos creando conforme avanzamos. Existe la creencia de que estés donde estés, en cualquier momento de la historia, en cualquier circunstancia, ese progreso radical es posible. Creo que Estados Unidos tiene, y espero seguirá teniendo, algunos de los mayores pensadores en cuanto a espíritu emprendedor. Somos una nación de mentalidad abierta. Creo que nos encanta todo lo nuevo. Y nos encanta probar cosas nuevas. Hemos sacrificado mucho para casi cada cosa conseguida, ya sea en un campo de batalla, en el extranjero, o algo tan aparentemente trivial como la presa Hoover. A lo largo de los siglos se han vivido muchas adversidades, pero normalmente hemos triunfado. Somos un país que siempre está preparado para contraatacar. Este país reacciona muy bien bajo presión. Pasa por épocas de mucha presión y sale más fortalecido que antes. La característica más definitoria es nuestro dinamismo. Y además somos un pueblo optimista. Nosotros pensamos que el futuro es nuestro amigo. Está en nuestra Constitución y en la Declaración de Independencia. Ya saben, todos los hombres son creados iguales. Eso expresa realmente toda la experiencia norteamericana. Seguimos teniendo dificultades raciales y gente desfavorecida, pero lo excepcional de Norteamérica, su diversidad y su pueblo, es que siempre avanzamos y afrontamos los problemas. Creo que analizar el país y echar la vista atrás constantemente para examinar su belleza y sus errores es lo que hace un patriota. Para mí ese es el verdadero carácter norteamericano. Todas las fronteras que hemos conquistado, creo que es asombroso que en un tiempo relativamente corto, Estados Unidos ha ayudado a transformar el mundo. Partiendo de unos pocos y frágiles puntos de apoyo, en solo 400 años, Norteamérica ha crecido hasta convertirse en la nación más poderosa de la Tierra. Nacida del espíritu emprendedor y la piedad de los primeros colonizadores. Forjada por la pasión revolucionaria y los ideales elevados. Movida por la sed de innovación y cambio tecnológico. Una nación levantada por gente de todo el mundo.